Buenas noches y bienvenidos a Haciendo Iglesia. Una semana más llegamos hasta sus hogares para contarles toda la actualidad de la diócesis de Cartagena. Hoy en nuestro programa seguiremos recordando este tiempo litúrgico de Pascua y concretamente les mostraremos cómo lo viven en una zona concreta de nuestra región. También les contaremos todo lo ocurrido en el encuentro de catequistas que ha tenido lugar en Los Maristas el pasado fin de semana. Todo sobre este acontecimiento, pero muchas cosas más, como siempre después de que conozcan nuestro sumario. Comenzamos. Hoy, en Haciendo Iglesia, nos iremos a misa con Tete Coti y su familia en la parroquia de San Fulgencio de Cartagena, y su párroco Miguel Solana nos contará cómo es la vida pastoral de esta comunidad de la ciudad portuaria. Continuaremos conmemorando la Pascua de Resurrección y les invitaremos a hacerlo de la mano de la lectura que nos llega desde la librería diocesana. También nuestro obispo de Cartagena nos invitará a disfrutar de este tiempo litúrgico en su mensaje semanal. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Abriremos nuestro libro de viajes para irnos una vez más a Israel, la tierra de los lugares santos. Y repasaremos, como cada semana, toda la actualidad de la diócesis de Cartagena. Continuamos en este tiempo pascual. Dice San Pablo que si Cristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos hacia una vida nueva. La resurrección de Cristo es la que da fuerza a toda la acción de la Iglesia. Hoy les proponemos que conozcan, de la mano de la librería diocesana, un material espiritual sobre este tiempo litúrgico. Unos libros que les ayudarán a vivir la experiencia pascual. Venimos de un tiempo de conversión y de renovación del espíritu. Durante la Cuaresma, los cristianos hemos preparado nuestro alma para acoger este importante tiempo litúrgico. Y una perfecta manera de hacerlo es a través de la lectura. Los libros nos acercan la verdadera esencia de este tiempo de Pascua que actualmente celebramos. Que, como sabéis, pues significa paso, tránsito de lo que era la pasión a la resurrección, ¿no? Entonces, respecto a la resurrección, pues vienen algunos libros, unos son novedades, por ejemplo, este de Resucitado, de Gasperi, este que se ha vendido muy bien, el de Cuaresma, hay dos, el de Cuaresma y Semana Santa, y ahora han mandado este de Pascua, que es bastante bueno, se ha vendido muy bien. Celebrar la Pascua día a día, de Alsergurún, o la Pascua de nuestra salvación, son libros que se están vendiendo pues de cara a eso, a conmemorar, a entender un poco también cómo se vive la Pascua. Novedades o clásicos de todos los años. La Pascua nos recuerda que Jesús murió y resucitó por nosotros, la esencia del cristianismo a la que también se intenta volver con lo que se denomina nueva evangelización. Y a ello nos conducen otros ejemplares recomendados desde nuestra diócesis. Todo lo referente a la nueva evangelización, que es don José Manuel lo estuvo explicando, ¿no? Pero es el tema que estaba exponiendo el Vaticano, el Papa, para toda Europa, ¿no? El tema de evangelizar de nuevo a esta Europa que parece ser que nos está quedando un poco vieja ya. Es entender que tenemos que volver a reconvertirnos, a reciclarnos cristianamente, ¿no? Y dejando el tiempo de Pascua a un lado, siempre existen lecturas que causan sensación. Es el caso de la obra escrita por el hermano de su santidad el Papa. George Ratzinger cuenta en este libro secretos y testimonios de la vida del pontífice. ¿Saben ustedes qué condiciones son necesarias en una familia para que pueda aflorar las vocaciones a la vida sacerdotal o a la vida religiosa? Con ocasión de la jornada de oración por las vocaciones, el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes, responde a esta pregunta. Hola amigos, en este domingo vamos a celebrar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y no debemos dejar pasar de largo este acontecimiento, cuando en muchas iglesias particulares se constata una cierta sequía a la hora de responder a Dios cuando el Señor sale al encuentro para ponernos al servicio de los hermanos. Os propongo pedir al Señor por las vocaciones, una sincera oración a Dios, al que lo puede hacer todo, al que puede entrar en lo más hondo del ser y tocar el corazón, para pedirle que mueva el corazón de tantos jóvenes y puedan ponerse al servicio de todos.
Algo habrá que hacer, naturalmente, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. A esto el Papa Benedicto XVI nos recuerda en el mensaje que ha publicado para hacernos caer en la cuenta de esta jornada que es importante que en la Iglesia se crean condiciones favorables para que pueda aflorar tantos sí como generosas respuestas a la llamada del amor de Dios. Es decir, el Papa lo que nos está pidiendo es crear las condiciones necesarias y de esto es de lo que se trata. Promover las vocaciones sacerdotales y promover las vocaciones a la vida religiosa es tarea de toda la Iglesia, de sacerdotes y de laicos, y estas van a surgir cuando se den las condiciones necesarias. ¿Cuáles son las condiciones necesarias? El mismo Benedicto XVI apunta estas: que en las comunidades parroquiales y en todos los ámbitos eclesiales haya espacios para escuchar la palabra, para vivir el espíritu de oración, de encuentro personal con el Señor y, sobre todo, la celebración de los sacramentos, en especial la Eucaristía. En el mensaje están estas indicaciones, porque estas son el tesoro precioso para comprender la belleza de Dios, la belleza que nos acerca al reino de Dios. Cuando uno acoge en lo más hondo de su ser la llamada de Dios, contagia a los demás de su alegría y el gozo de sentirse tocado por el dedo de Dios invita a otros a que sigan el mismo camino. Es que ves cómo pasa Dios por tu vida, especialmente cuando creas un clima de silencio y de escucha y de contemplación, porque Dios sigue hablando. Os propongo a todos las palabras del Papa en la vigilia de la JMJ en Madrid. Y decía el Papa concretamente: os invito a pedir a Dios que os ayude a descubrir vuestra propia vocación en la sociedad y en la Iglesia y a perseverar con alegría en ella, en fidelidad. Vale la pena acoger en nuestro interior la llamada de Cristo y seguir con valentía y con generosidad el camino que Él nos propone. Queridos amigos, a vosotros que vivís el espíritu de fe, que queréis que las cosas funcionen de acuerdo con el proyecto de Dios, con el plan de Dios, orad al dueño de la mies que envíe operarios para que más jóvenes se acerquen en la respuesta positiva al Señor, diciéndole que sí al servicio de los hermanos. Para esta Iglesia de Cartagena, para la Iglesia Universal y para los distintos carismas que la Iglesia ofrece también como riqueza de esta Iglesia. Que Dios os bendiga, que tengáis feliz domingo. Y nos vamos ahora hasta Cartagena. Allí hemos compartido una mañana de domingo con la familia de Tete y Coti. Trabajadores y entregados, estos fieles colaboradores dedican parte de su tiempo a diversas actividades evangelizadoras, como la dirección del coro de niños que armoniza las misas dominicales y otras actividades. Esta familia muy musical, por cierto, tiene una idea muy clara: educar a sus hijos en la fe y en los valores cristianos. Esta imagen se repite cada semana en el domicilio de Tete y su familia. En este hogar se escucha y se siente la música en cada una de sus estancias. Jaime afina su violonchelo mientras su hermana prepara su flauta minutos antes de acudir a su parroquia. Pero antes de salir no falta un pequeño ensayo. Su afición por los pentagramas, acordes y melodías les viene desde su más tierna infancia. Su madre Coti es profesora de música y su padre, Tete, también se dedica a la docencia. Y quizá haya sido su amor hacia la enseñanza por lo que en esta casa se respira una gran delicadeza por todas y cada una de las actividades que desarrollan. Al igual que ocurre con su pasión por la música, Tete y Coti han sabido transmitir también sus valores cristianos a sus dos hijos. Y este año pues ha sido otra cosa. Pues nuestros padres han sido significativos en un modelo de espiritualidad de vida. Nosotros hemos tratado de hacer lo mismo con nuestros hijos y desde bien pequeños, desde antes de su nacimiento,
tuvimos claro que nuestra propuesta de vida era seguir a Jesucristo y a su mensaje. Y hemos tratado de hacerlo desde la acción, desde la participación, como personas comprometidas en la medida de nuestras posibilidades, allá donde hemos podido, hemos colaborado, comprometidas para ofrecer a nuestros hijos una referencia clara de una propuesta de vida, que es el seguir a Jesucristo y su mensaje. Y lo hacen colaborando cada semana en la misa de familias de esta parroquia de San Fulgencio en Cartagena. Dirigen un coro de niños que da vida a la liturgia de los domingos, aunque en esta comunidad parroquial se desarrollan muchas más actividades. A nivel de trabajo pastoral con los niños, las catequistas, con los jóvenes, los catequistas de confirmación, con poscomunión, con los novios, estamos trabajando también con pastoral prematrimonial. Ahora mismo, de reciente creación, se ha hecho un grupo de viudas que también está empezando a caminar. Tenemos un grupo de matrimonios que trabajamos en una formación continua todos los meses. En fin, hay, como ves, un número importante de personas que se ocupan de mantener todo lo activo que podemos lo que es el trabajo pastoral de la parroquia. Y nosotros lo hemos comprobado. Acudimos junto a esta familia a una de esas misas de domingo en este templo de la ciudad portuaria. Aquí, minutos antes de la celebración, comienzan los ensayos. Hay 3 coros, de niños, de adultos y de jóvenes. Entonces eso es algo significativo, ¿no? Es una parroquia activa en el sentido de que la gente se ha comprometido con la realidad eclesial y bueno, y desde esa llamada que se está haciendo a nivel universal a la Iglesia, pues se está trabajando en esa nueva evangelización. Entonces, claro, los efectivos son bastantes. Se cuida muy bien la atención a la gente, a los que vienen, alejados, menos alejados, y se atiende muy bien pues a esas necesidades primarias que ahora mismo tenemos ante la situación de paro. Estamos intentando también pues dar un avance en lo que es la pastoral juvenil, en esa llamada a la gente joven que se incorporen pues a la Iglesia, desde una conversión personal, claro. Y hoy más que nunca es importante la presencia de estas jóvenes voces en la parroquia de San Fulgencio. Vivimos tiempos de Pascua, un momento de alegría que en esta comunidad parroquial disfrutan a cada instante. Y se vive pues con un cierto gozo. ¿Cómo? Pues bueno, preparando las celebraciones litúrgicas y luego como ya entramos también en la dinámica de lo que podría ser las primeras comuniones, pues eso también cambia un poquito el carácter y le da un ambiente festivo. Pero pienso que se celebra bastante bien lo que es el tiempo pascual. Festividad que este año ha sido plena con el bautizo de estas 2 jóvenes. Un acontecimiento especial en una semana de alegría y esperanza para la comunidad cristiana. Un tiempo litúrgico que en esta parroquia se vive con intensidad. Y del Espíritu Santo. El Señor resucita para dejarnos un mensaje y un testimonio infalible, que es su presencia entre nosotros. Y realmente eso a nosotros nos agrada y nos alegra de una manera extraordinaria. Por lo tanto, la felicidad es lo primero. Y luego, de alguna manera, en la parroquia también, desde la vigilia del Sábado Santo, en la que recibimos la luz de Cristo resucitado, pues se vive un clima de alegría, de entusiasmo, de ánimo y de ganas de seguir trabajando para transmitir ese mensaje, pero vamos, siempre desde un clima de una alegría especial por esa resurrección, que nuestra misión realmente es transmitirla con ese entusiasmo y con esa alegría con la que Dios nos la presenta. Una alegría que en la parroquia de San Fulgencio se vive en familia. Y precisamente a jóvenes y familias va dirigida la recomendación que esta semana nos trae la librería San Pablo, Dios te ama. Cartas a ti, joven. Es una obra en la que se recogen testimonios vividos durante la Jornada Mundial de la Juventud del pasado verano en Madrid. Un libro en el que Vicente Miguélez nos acerca a la grandeza de esta gran experiencia de fe que cambió la vida de tantos y tantos jóvenes. Saludos amigos de Haciendo Iglesia. Esta semana desde San Pablo queremos proponerles la lectura de este libro, Dios te ama, escrito para nuestra editorial por el sacerdote ilicitano Vicente Miguélez, y que nace del entusiasmo y la experiencia que suscitó en nuestro país la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada el pasado verano en Madrid. Prologado por el obispo de la diócesis de Orihuela Alicante, Rafael Palmero,
Este trabajo incluye un total de 40 cartas dirigidas por el autor a todos nuestros jóvenes, tanto aquellos que viven intensamente su fe como los que todavía no pueden conciliar su vida con las enseñanzas de Jesús. Con un lenguaje sencillo y ameno, Migueles trata de explicar cómo nos ama Dios a través de la creación, cómo hoy sigue siendo absolutamente actual el mensaje de Jesús o cómo es perfectamente posible incorporar en nuestro día a día la oración, la Eucaristía y el mandamiento supremo del amor. Y con esta recomendación de la librería San Pablo nos vamos unos instantes a publicidad. A la vuelta repasaremos la actualidad de la diócesis de Cartagena y visitaremos los lugares santos de la mano del testimonio de un joven murciano. Esto y mucho más cosas a la vuelta. No se vayan. Hasta ahora. Catequistas, testigos de la fe. Bajo este lema, la Delegación de Catequesis ha organizado el tradicional encuentro de catequistas que tuvo lugar el pasado domingo en el Colegio de los Hermanos Maristas de la capital. Al acto asistió el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes, que presidió la Eucaristía entre una multitud de educadores en la fe. Es una de las noticias que les adelantamos, entre otras, en nuestro repaso a la semana en la diócesis, y que hoy comenzamos con uno de los eventos que más expectación causan en la ciudad de Murcia, el tradicional traslado de la patrona de la capital hasta el santuario de la Fuensanta. Aplausos y vítores para la patrona de Murcia, la Virgen de la Fuensanta. Como cada primavera, la Santa Iglesia Catedral ha acogido una Eucaristía en honor a la Morenica, oficio religioso que ha congregado a cientos de fieles, entre ellos autoridades militares y civiles, como el delegado del gobierno o el alcalde de Murcia. Todos ellos han participado en una misa presidida un año más por el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, que ha invitado a todos los fieles a descubrir el sentido último de la romería. Esta experiencia de romería, de peregrinaje que hay desde Murcia hasta el santuario, que la tengamos en la vida y que sepamos aligerar la mochila de pesos muertos y que desde esa realidad tengamos unos ojos en Dios y otros en los hermanos, para poderle ayudar también a los que más lo necesitan. Ya que para ellos y para todos los murcianos, esta despedida de la patrona de Murcia es un momento para la reflexión. No tenemos sensación de orfandad, no nos sentimos huérfanos porque la Virgen hoy regrese al santuario, porque sabemos que la imagen de la Virgen María representa también a nuestra Madre que está en el cielo. Y desde cualquier lugar, desde cualquier realidad, sabemos que tenemos la ayuda y la protección. Porque con su manto, que hoy ha paseado en su subida al santuario, nos protege a todos los que en ella confiamos. Siguen a la patrona. La arropan como cada año en el regreso a su santuario. Junto a la Virgen de la Fuensanta, miles de fieles han emprendido el camino acompañados en esta ocasión por los acordes del canto a Murcia. Notas que han animado el inicio de un recorrido que los murcianos emprenden encomendándose a la Morenica. Pues mucha salud, trabajo, sobre todo que en mi casa estamos todos en paro, mucho trabajo y que lleva. Mucha salud y mucha suerte y que nos pueda llevar arriba como vamos todos los años. Salud y trabajo es lo que pedimos todos. Pues que haya mucha salud a los hijos, a todo el mundo, y que se arregle esto, que los pobres que no tienen trabajo y los hijos les hace falta de comer, que se arregle esto, hija mía. Son los ruegos y peticiones de los murcianos que se confunden en este peregrinar con cientos de promesas. Luz, sufrimiento y cantos a la Madre. ¡Quiere ver la romería antes que la vea el sol! Gestos que los fieles repiten cada romería. Son 48 años que la estoy llevando. He vivido 22 en Barcelona y he venido a llevarla. La acompaño para arriba y para abajo. He hecho todo lo que he podido. Yo ya no podía hacer más para conseguir seguir todo el camino. ¿Y lo va a seguir usted? Yo sí lo sigo. Me quede donde me quede, haga lo que haga. Pero que todo el camino, porque eso yo es que lo disfruto. Un sentimiento que contagiaba y que invadía a cada uno de los romeros en un camino que se ha detenido en la iglesia del Carmen.
Aquí la patrona ha vuelto a recibir la tradicional lluvia de pétalos. Ya impregnada de su aroma y colorido, la morenica se ha despedido de la capital para continuar el recorrido hacia su santuario. Actualmente trabajan sin descanso. Sus almacenes y locales de recogida son lugares de un continuo tránsito para los murcianos. Cáritas Diocesana vive momentos insólitos en todas las partes de nuestra región. Con la crisis que atraviesa nuestro país desde hace más de 3 años, se ha incrementado notablemente la población que requiere de ayuda para poder subsistir. Y esta situación agónica, como algunos la califican, ha sido uno de los temas principales que se ha puesto sobre la mesa en la Asamblea Diocesana, que ha reunido a representantes de Cáritas de todas las zonas pastorales de nuestra región. Un momento para reflexionar y hacer balance, no solo pensando en los números, sino también en los sentimientos. Y es lo que la caridad de la Iglesia debe hacer, es acompañarles, es decir, escucharlos, aconsejarlos. Y incluso, como ellos nos dicen muchas veces, es que me habéis dicho un no porque no podéis, pero se me ha escuchado. Una labor de escucha que alivia instantes de desesperación. Son muchas las personas que acuden a Cáritas buscando un refugio. Pero hay que estar ahí con ilusión, sembrando esperanza y en la medida de nuestras posibilidades, de nuestros recursos humanos y económicos, pues tratar de dar satisfacción a esas demandas que tenemos. Esperanza que está en cada uno de los corazones solidarios que forman Cáritas y que día a día luchan contra la crisis. De la Asamblea, aunque sí que es verdad que en su intervención va a haber un pequeño tiempo por si hay alguna aclaración. Preside en el encuentro de jóvenes de la zona de Murcia. Las reliquias de San Juan de Ávila han sido la referencia de un día de convivencia vocacional en el que los adolescentes se han acercado a la figura de un hombre que cambió la visión de vivir el sacerdocio. Pues que sea un testimonio para estos chavales, ¿no? Durante toda la jornada todos ellos han venerado las reliquias de este maestro de santos. A través de talleres y juegos, los más jóvenes aprenden la importancia de la entrega a los demás y recuerdan importantes momentos como la Jornada Mundial de la Juventud. Y aquellos chavales que han experimentado el gozo de estar unidos al Santo Padre, ¿no? Pues están experimentando pues las fotos, los vídeos de aquellos que estuvimos allí. Una experiencia de fe que cambió la vida de muchos de ellos y que han querido compartir en este encuentro. Me han llamado y he venido y entonces pues estamos aquí organizándolo para unos cuantos talleres para que la gente sepa qué fue lo de la JMJ. Una actividad que también ha servido para acercar a los jóvenes a su próximo sacramento de confirmación. Estamos preparándonos porque la semana que viene en un grupo de San Basilio nos confirmamos y pues estamos con mucha ilusión y ya el sprint final para llegar. La semana que viene nos confirmamos y venimos a prepararnos y nada. Para hacer una convivencia aquí todo el grupo y conocer a gente nueva. Todos ellos han compartido ilusiones, risas y juegos en esta agradable convivencia. Catequistas testigos de la fe, una frase, un lema para resumir la identidad de cientos de corazones y testimonios. Los catequistas fueron los protagonistas del 29º encuentro diocesano que este fin de semana tuvo lugar en la capital murciana y que contó con una visita de excepción. El director del secretariado de la Subcomisión Episcopal de Catequesis, Juan Luis Martín, reflexionó junto a los fieles presentes sobre las principales cualidades de un catequista. Catequistas firmes en la fe, alegres en la esperanza y pacientes en la caridad. Rasgos que componen el espíritu del formador en la fe y que se intensifican en este tiempo en el que la Iglesia Católica aboga por una nueva evangelización, una importante labor que facilite el encuentro con el Señor, una tarea en la que los catequistas tienen mucho que decir. Ayudan a ir madurando en la fe, en el Evangelio, en la vida y sobre todo pues en la cantidad de cosas que un cristiano debe de hacer en el mundo, ¿no?
Aspectos que se abordaron en este encuentro que reunió a muchos de los catequistas de nuestra diócesis. Una cita de gran trascendencia para unificar criterios y fijar los objetivos que marcarán el plan pastoral, sobre el que todos ellos trabajarán en la formación en la fe de todos los fieles murcianos. ¿Qué puede llevar a una pareja a solicitar la nulidad matrimonial? Dice Miguel Ángel Cárceles que son muchos los motivos por los que una unión puede resultar invalidada, todos y cada uno de ellos distintos y propios de cada pareja. Los problemas en el inicio del matrimonio, enfermedades psíquicas o de otro tipo son algunos de los aspectos que se dedica a investigar el Tribunal Eclesiástico al que pertenece este sacerdote murciano. De ahí la delicadeza de un estricto cuidado a la hora de esclarecer la verdad en las cerca de 100 solicitudes de nulidad matrimonial que cada año recibe la diócesis de Cartagena. Porque la Iglesia no tiene potestad para invalidar matrimonios. Lo único que sí puede hacer, y de hecho lo hace, para eso está el proceso, es decir que aquel matrimonio, declarar que aquel matrimonio fue inválido. Y esto es lo que hacemos, por eso precisamente el proceso, para investigar sobre el caso concreto. Un proceso en el que están implicados abogados y también psicólogos. Son los que se denominan peritos y que forman parte de los tribunales eclesiásticos. Cerca de un centenar de estos profesionales se han dado cita la pasada semana en el primer simposio de peritos celebrado en Murcia y al que han asistido expertos de más de 30 provincias de nuestro país. Un ciclo de conferencias inaugurado por el obispo de la diócesis de Cartagena. Aunar prácticamente a todos los peritos de los que intervienen en los tribunales eclesiásticos y vivir en este momento pues un tiempo de reflexión sobre el matrimonio y la defensa naturalmente del matrimonio. Una reflexión que ha permitido a todos estos especialistas unificar criterios a la hora de evaluar los distintos casos de nulidad matrimonial. Es una jornada especial en el campus de los Jerónimos. Desde primera hora de la mañana, representantes del personal administrativo y docente aguardaban en los exteriores de la entrada principal del templo junto a la escultura del beato Juan Pablo II. El ambiente distendido se tornaba solemnidad con la llegada de las reliquias de San Juan de Ávila, que han sido recibidas por José Luis Mendoza y Josefina García, presidente y rectora de la UCAM. Ambos han trasladado al interior del templo las reliquias del santo. Un hombre lleno de Dios, ¿no? Y además influyó en la vida de otros santos, ¿no? San Francisco de Borja, en fin, tenía una gran amistad con San Pedro Alcántara, con los santos de aquella época. Un siglo especial, un siglo de oro, un siglo lleno de santidad. Periodo en el que el patrón del clero español no solo fue un gran predicador. Además, él fundó varios colegios infantiles para niños y sobre todo la primera Universidad de Andalucía, en Baeza, en Jaén. Una importante labor del que también fue un adelantado de su tiempo. San Juan de Ávila hablaba de un modo especial a los jóvenes y fue un adelantado en su época también. Y lógicamente la llamada de Dios es para los jóvenes, para adultos, pero especialmente aquellos que están intentando crear responder a una llamada para un sentido en su vida. Claridad y luz en un camino que la UCAM intenta aportar a la vida de sus alumnos con una formación integral y con jornadas como esta en la que los estudiantes pueden acercarse a Dios a través de sus testigos más privilegiados. Ya en el altar las reliquias del apóstol de Andalucía. El templo del monasterio de los Jerónimos ha acogido el rezo de la hora intermedia de la memoria de San Juan de Ávila. Al término de la oración extraída del epistolario que el maestro Ávila escribió en las cárceles inquisitorias de Sevilla, las reliquias quedaban expuestas para que los alumnos pudieran rezar ante ellas. A media mañana comenzaba la Eucaristía presidida por el vicario para la evangelización de la diócesis de Cartagena, José Alberto Cánovas. Oficio religioso en el que también se ha pedido adelantando la festividad de San Juan de Ávila, patrón del clero, por los sacerdotes, los que ahora preparan su ministerio o aquellos que están siendo llamados por el Señor. Al finalizar el acto litúrgico, los asistentes han podido besar el corazón incorrupto del santo. Llegaron el lunes 16 y durante toda esta semana han sido veneradas por multitud de fieles murcianos. Las reliquias de San Juan de Ávila se despidieron el pasado lunes
y ya están de vuelta a su santuario en Montilla. Pero con motivo de su visita a nuestra diócesis, nosotros hemos querido hablar con uno de quienes mejor conocen la figura del maestro de espiritualidad. Se trata del rector del santuario, José Almedina Polonio. Él nació en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, en el 1500. Fue un joven pues de una familia acomodada de Almodóvar. Estudió Derecho, las negras leyes le llamaba él, en Salamanca, y posteriormente, pues sintiendo una llamada fuerte del Señor, volvió a su casa y llevó una vida de oración, de retiro del mundo, de contemplación, y por mediación de un franciscano, un sacerdote que pasaba por allí, pues en su trabajo de predicación, sus padres se animaron a mandarlo a Alcalá, que es la Universidad de la Reforma Católica de España, fundada pocos años antes por el cardenal Cisneros. Allí se imbuirá del espíritu de la Reforma y de esa nueva corriente humanista que iban haciendo en Europa. Él será, a partir de ese momento, pues uno de los grandes reformadores de la Iglesia a nivel universal, concretamente en España. Sus deseos primeros fueron ser misionero. Iba a ir a América, a la diócesis de Taglasca, México, que estaba recién fundada como misionero. Lo había dejado todo, vendió una mina de plata que sus padres tenían y que él recibía como herencia, y una vez que ya habían muerto sus padres coincidió prácticamente con la celebración de la primera misa, la cual pues él ya quiso desde primera hora vivir un sacerdocio en imitación de Cristo, completamente. ¿Cómo lo hizo? Pues vendiendo todo lo que tenía, toda la herencia, lo repartió entre 12 pobres a los que lavó los pies, lo invitó a comer y con ellos celebró su primera misa. De allí salió rumbo para Sevilla, pero Dios quiso que en vez de ir a América, pues se le encomendara como evangelización nada más y nada menos que Andalucía. Esas son las palabras que recordamos del obispo, del arzobispo de Sevilla, que dice: tu India será en Andalucía. Y ese joven sacerdote pues se lo tomará en serio y cumplirá con aquel mandato de la Iglesia, y al final de sus vidas pues habrá recorrido prácticamente toda Andalucía, fundado instituciones de enseñanza, imbuido ese mismo espíritu de reforma en muchos sacerdotes, religiosos, laicos, y por eso se le conoce con el nombre de apóstol de Andalucía. Siempre se ha conocido como el maestro Ávila. Sus escritos tuvieron muchísima influencia. Escribió los tratados de reforma para el Concilio de Trento, que fueron prácticamente los apuntes, las chuletas que llevaban los obispos españoles al concilio. Sus aportaciones pues destaca sobre todo la fundación de los seminarios y muchas cosas más. Influyó directamente en la obra de San Juan de Dios, que se convirtió por una predicación suya. Influyó directamente en la conversión de San Francisco de Borja, el archiduque de Gandía, en la obra de Santa Teresa de Jesús, que corrigió la vida de Santa Teresa de Jesús, lo que llamamos como el libro de la vida, que después sería publicado, y otras muchísimas cosas más. Son innumerables, ¿no? Por eso también se conoce con el nombre de maestro de santos. Y si nos limitáramos a los números, pues destacar a un santo con el rango de doctor de la Iglesia supone que en toda la historia de la cristiandad, en 2000 años, actualmente hay 33 doctores de la Iglesia. Que encabezan pues, la lista de los santos padres, esas personas que por su doctrina, por su aportación al conocimiento de Cristo y a la teología, pues son, digamos, piedras angulares, ¿no? Sobre los que se levanta pues, el edificio de la fe. Entonces, una manera de destacarlo, sobre todo por su aportación teológica, por su enseñanza, por su profundidad, ¿no? Y hay pues hombres y mujeres de todas las clases, de todos los tipos, todos los tiempos, ¿verdad? Y San Juan de Ávila pues se nos presenta que es un sacerdote del siglo XVI, pero se nos presenta como un modelo actual, ¿eh? Con esta iniciativa del Papa. El nombramiento de rector del Santuario San Juan de Ávila es relativamente cercano, sí, hace año y medio. Y para mí pues se unen muchas cosas, entre otras porque yo de pequeño era monaguillo en ese santuario que han llevado la Compañía de Jesús, los jesuitas, hasta la fecha, y que bueno, pues está muy ligado a mi historia personal y a mi familia, y le tengo muchísimo cariño en el seminario de San Juan de Ávila. Sí que es pues todo sentimentalmente también muy importante, ¿verdad?, para mí. Y también esta providencia del Señor de que haya querido ser ahora precisamente pues, este movimiento, ¿no?, en torno a San Juan de Ávila, pues también sentí la responsabilidad
de acoger a la multitud de peregrinos, sacerdotes, obispos y laicos, religiosos, que acuden allí al santuario a imbuirse del espíritu, ¿no? Que ese es quizá el reto, ¿no? Cómo llenarse de la doctrina y del fuego evangelizador de San Juan de Ávila a todos los que vayan allí, ¿verdad? No es para visitar algo muerto, sino todo lo contrario, ¿verdad? A visitar el sepulcro es entrar en contacto con el santo que está vivo, que intercede por nosotros, que nos transmite, ¿verdad?, cómo amar a Dios. Bueno, hay multitud de anécdotas y de detalles, pues, de la valía, ¿no?, personal de San Juan de Ávila, de su obra allí. Claro, han pasado 500 años, entonces la tradición pues está más arraigada en las fuentes, ¿no?, que en las personas, ¿verdad?, que eso sería difícil. Pero sí que también hay toda una corriente de espiritualidad que estuvo muy presente en España y de la que somos herederos, ¿no?, a principios de este siglo XX, pues de sacerdotes, directores espirituales de seminarios, obispos, que tomaron a San Juan de Ávila pues como muy suyo, y que las inspiraciones de San Juan de Ávila pues la han ido extendiendo también a sus discípulos, a los seminaristas, a los sacerdotes, por eso lo tenemos muy grabado, concretamente los sacerdotes y concretamente pues en Andalucía. Bueno, llevo ordenado de sacerdote 7 años. Mi primer año de sacerdote estuve en la pastoral universitaria, unos meses, prácticamente 9 meses preciosos, de mucha actividad y muchas gracias del Señor. Después he estado siempre vinculado a la parroquia, una parroquia en Córdoba, parroquia de la Compañía, y también a lo que es la pastoral juvenil, pero he ido llevando otros servicios. También soy conciliario diocesano de la Acción Católica General. He trabajado en la curia episcopal y he estado estudiando también un tiempo, así que me ha dado tiempo pues, de muchas cosas en poco tiempo y ahora pues con San Juan de Ávila a tope. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, 7 prisioneros consiguen escapar de un campo de concentración nazi. El comandante del campo ordena que se claven 7 cruces en 7 árboles para enterrarlos cuando sean capturados. Es el escenario en el que se desarrolla el argumento de La Séptima Cruz, una película que hoy analizamos junto a nuestro crítico de cine. Librería San Pablo patrocina esta sección. Bueno, con la película que vamos a analizar hoy vamos a matar 2 pájaros de un tiro. De un lado vamos a hablar va a ser la primera película que voy a presentar en este programa desconocida para el gran público, incluso para muchos cinéfilos, y intentaremos buscar joyas del cine internacional para presentarlas de vez en cuando. Y la segunda cosa que conseguiremos también es citar una virtud que habitualmente está poco representada tanto en el cine como en los libros, que es la esperanza. De las 3 virtudes teologales, la caridad y la fe suelen ser ampliamente trabajadas tanto por los libros como por la cinematografía. Ocurre algo así como con el Espíritu Santo, que casi siempre Dios Padre y Dios Hijo aparecen muchísimo en los libros de espiritualidad y menos el gran desconocido, como le llamaba un famoso santo y director espiritual. El gran desconocido también, la gran desconocida suele ser la virtud de la esperanza. Con lo cual vamos a hablar de esta película que se llama La Séptima Cruz. La Séptima Cruz es la primera película de Fred Zinnemann, autor del que ya hemos visto algunas películas, como Un hombre para la eternidad y Solo ante el peligro. Autor judío, austriaco, que huyó cuando los nazis comenzaron a gobernar en Alemania, temiéndose a lo peor, y que ya estaba en Hollywood durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la película, una de las cosas más increíbles que tiene, es que está rodada cuando los nazis iban ganando la guerra, y se estrena justo con el desembarco de Normandía, con lo cual es una película muy valiente y tremendamente interesante, porque no es criticar a los nazis cuando ya se sabía todo a posteriori, sino desde el inicio. De hecho, la película, aunque está rodada en el año 43 y estrenada en el 44, se desarrolla en el 36, es decir, con los nazis recién llegados al poder en Alemania. El guion es de Helen Dodds, que está basado en la novela de Anna Seghers, que es una novela que cambia algunas cosas, el guion cambia algunas cosas de la novela, como la afiliación de los propios presos. Narra lo siguiente, narra la salida, cómo se escapan de un campo de concentración 7 presos. En ese caso, los 7 tienen que ver con todo el arco, desde un intelectual a un judío, pasando por un saltimbanqui. No son todos judíos, solo hay uno, no son todos intelectuales, hay trabajadores, y por lo tanto
es como una representación de toda Alemania, y además en el inicio de los campos de concentración. Aquí lo que salen son 7 espectros. De hecho, esa imagen del protagonista, de George Heisler, que hace Spencer Tracy, saliendo entre la bruma del campo de concentración, es casi un fantasma. Son espectros, gente destrozada durante años en el campo, y por lo tanto no son los simpáticos muchachotes de La Gran Evasión o de otras películas norteamericanas. Bien, tiene varias características interesantísimas la película. La primera es el empleo de la voz en off a lo largo de toda la película. Al principio mucho y luego va desapareciendo. La voz en off es de Ernest Wallach, que es el que organiza la cosa que no vemos en la película, la huida, y que muere en los primeros compases. Es el primero en morir de los 7. Y se convierte en una especie de ángel, una persona que desde el cielo va hablando y les va guiando y les va dando esperanzas, sobre todo a George Heisler, al protagonista. Este hombre, Ernest Wallach, que habla desde el otro mundo, es un recurso que sorprendió mucho en su día y que luego imitarían otros directores como Billy Wilder en la famosa El crepúsculo de los dioses, donde comienza con un muerto que empieza a hablar sobre él, que está ahogado en la piscina. Es un recurso muy interesante y que ya digo que se va desapareciendo conforme el personaje de Heisler y la esperanza van creando nuevas posibilidades. Bien, este personaje central, que está representado por Spencer Tracy, es tan importante que se buscó un actor de la talla de Tracy. Tracy ya tenía 44 años, había ya triunfado, tenía ya 2 Oscars en su haber por Hombres Intrépidos y una película, Forja de Hombres, en la que hace de sacerdote. Era un actor católico, era un actor muy conocido en Hollywood, todavía le quedaba la etapa de triunfo en la comedia con Katharine Hepburn, pero se busca su cara, curiosamente, porque él siempre sonreía y sonreía muy bien, porque en la película no sonríe en ningún momento, está hecho polvo, un poco en la línea de Furia de Fritz Lang, que fue otra de sus grandes películas en Hollywood. No sonríe, es un perseguido, es un hombre deshecho, que al principio ve cómo van capturando a todos sus compañeros, en el que ve lo mala que es la sociedad alemana en muchos de sus aspectos. Hay una escena en eso sensacional, cuando el saltimbanqui va saltando de tejado en tejado y la gente se va riendo porque le va persiguiendo la Gestapo, y incluso comentan: me recuerda a Menganito, que creo que se fue a Nueva York, ¿no? Ese que Menganito es precisamente él, que estaba en un campo de concentración, ¿no? Bien, pues refleja todos esos males. De hecho, es una película en la que no se ve mucha sangre, prácticamente ninguna, no se ve mucha violencia, pero está llena de violencia y de terror, por lo que supone incluso la delación de todos los que están alrededor de lo que es el mundo alemán. Pero junto a eso, la esperanza. Ahí está el famoso personaje de Hugh Cronin, el actor, que se llama Paul Reder en la película, y que pese tiene gracia porque la primera conversación que le oímos es hablar muy bien de los nazis y lo bien que han hecho para el trabajador medio y las cosas tan sensacionales de seguridad social y de todo que tiene. Habla con su mujer y, sin embargo, por ser amigo del protagonista, desde Heisler, desde el primer momento no solo le protege, sino que lucha por él. De tal manera que nos encontramos con una nueva visión, que su antigua novia le ha abandonado, se llamaba Leni, su hermano es de la Gestapo, pero sin embargo uno de sus mejores amigos se pega por él. Y a raíz de este señor conocemos a toda una serie de organizaciones que hay en la Alemania, que es impresionante y que da muchísima esperanza, que son gente luchando ya en el año 36 por eliminar el nazismo, o al menos por salvar a la gente que es perseguida por él. Y aquí es genial la participación de 3 mujeres: Jessica Tandy, haciendo de Liesel, la mujer de Paul Reder; Agnes Moorehead, la famosa actriz de teatro y luego de Orson Welles, de El Cuarto Mandamiento y Ciudadano Kane, que aquí hace de una modista que le ayuda, es la primera en ayudarle, en darle dinero y darle posibilidad de asilo; y sobre todo Signe Hasso, la Toni, la última enamorada, la novia que tiene, al menos durante el último día de su persecución, antes de que pueda escapar de Alemania, y que le da tantísima esperanza y que le hace de alguna manera olvidarse de la traición de su novia antigua, de la de siempre, llamada Leni. Estas mujeres, es impresionante su papel. De hecho, una de las escenas más bonitas de la película es la de Jessica Tandy, Liesel, que tiene terror por si han cogido a su marido y además piensa que le pueden delatar, y entonces abre la puerta y se ve en el centro de la cámara la puerta en mitad y ella mirando hacia nosotros, lateral a la puerta, asustadísima, y el otro también asustado, y resulta que es uno de los personajes que intenta ayudarle, pero él no lo sabe, ni ella tampoco, y los dos asustados con la puerta por en medio, uno de los planos más bonitos. O esa persecución que tiene Spencer Tracy de una persona que no sabe si es amigo o enemigo y que va a lo largo de toda la ciudad siguiéndole. Bueno, pues todo eso hace que el mundo de la película
sea un mundo realmente agobiante, pero al mismo tiempo que haya algo de esperanza. Y una de las cosas que más me gusta de la película es una frase final antes de irse del todo del hotelillo donde se ha refugiado, que hablando con Tony dice el personaje Hessler, es decir, Spencer Tracy: por mucho que el mundo se porte cruelmente con los seres humanos, hay en ellos una dignidad innata que se manifestará a la menor oportunidad. Ahí está la esperanza de la raza humana. Ese final, ahí está la esperanza de la raza humana, es lo que marca toda la película, porque es increíble que ya en los años de la guerra, en cuando se estaban haciendo películas de propaganda en contra de los nazis, de los alemanes, se vea un pueblo alemán que en parte sí que es nazi, o en parte sí que sigue a los nuevos líderes, pero que en parte es capaz de ayudar a todos los represados, a todas las personas que están sufriendo, y ayudarles de tal manera que, como él reconoce al final, ni siquiera sabe quiénes son, pero que sin embargo le han devuelto la esperanza. El final es un canto a la esperanza, a esa esperanza que llegará después de la Segunda Guerra Mundial para muchos en Alemania, pero que ya llegó para el cine en esta película maravillosa, La Séptima Cruz. El nombre refleja que sencillamente a los que van recuperando esos 7 han clavado en el campo de concentración 7 cruces, y lo que hacen es ponerles ahí a los 6 que consiguen, y el séptimo, la séptima cruz, queda vacía, que es la séptima cruz de Spencer Tracy, que a través de la esperanza y la caridad de los alemanes buenos consigue escapar. Librería San Pablo patrocina esta sección. Es momento ahora de abrir nuestra pequeña ventana al mundo para conocer lo más destacado de la Iglesia Universal. Hoy les hablamos de la Iglesia en África, con ocasión de una reunión que diversos responsables africanos han mantenido en la Santa Sede, en la que, entre otras cosas, han hablado del espectacular crecimiento de la fe en este continente. Por primera vez, representantes de los países de África se reunieron como grupo con los oficiales vaticanos aquí en el Pontificio Consejo de la Cultura. Para la Iglesia hay mucho que ganar. Por lo que respecta a la Iglesia Católica, África es el continente donde la Iglesia está creciendo más rápido que en cualquier otro lugar. Por lo tanto, cuando pensamos en África y cuando pensamos en el aspecto cultural y la perspectiva de África, se vuelve un tema importante para la Iglesia. Durante el día del evento, los participantes discutieron temas religiosos, económicos y culturales. El presidente del Consejo de la Cultura, el cardenal Gianfranco Ravasi, explicó que la gente de todas las culturas pueden aportar algo a la comunidad internacional, contribuyendo positivamente a la así llamada interculturación que beneficiará al mundo. Para los participantes fue un foro para expresar apoyo, pero también preocupaciones. Existe un declive en la observación cristiana o los valores cristianos en Europa. Lo opuesto está ocurriendo en África. África ahora es hogar del centro de la cristiandad, el abrazo de los valores cristianos. El declive de la cristiandad en Europa inexorablemente tiene influencia también en sus naciones, por el tema actual de la monocultura globalizada. La comunicación, por ejemplo, o solo los intercambios de migración, intercambios interculturales. Esto ciertamente coloca un problema frente a nosotros europeos. Deberíamos, pues, si es posible, reconsiderar nuestro modelo cultural. Para las representaciones internacionales, la conferencia ofreció un modo de fortalecer las ya existentes relaciones. El Vaticano es un país muy importante en el mundo. La Iglesia Católica tiene una gran influencia. En Uganda le damos mucha importancia a nuestra relación con el Vaticano. Como saben, Uganda tiene 22 mártires que fueron asesinados, lo cual es muy importante para la Iglesia Católica. Intentamos mantener esa relación a través de este episodio. Y luego está el hecho que la mayoría de los cristianos en Uganda pertenecen a la Iglesia Católica. La cultura no es una dimensión de la política de la Santa Sede, sino su base, la sustancia de las acciones de la Santa Sede. Para el Consejo de la Cultura, el encuentro seguido de la conferencia hace un año con los embajadores asiáticos dio la posibilidad de un mejor entendimiento del continente africano.
Uno de nuestros mayores problemas con África es que está muy lejos, no solo geográficamente, sino en términos de distancia intelectual y cultural. Este fue el primer encuentro de embajadores africanos, por lo que pensamos que este era un contacto directo a través de los embajadores a sus gobiernos y sus embajadas. Reunirlos fue, primero que nada, llegar a conocerlos, que nos conozcan, y nosotros a ellos, y comenzar una colaboración para el futuro. Y peregrinamos también hasta Tierra Santa. Una semana más nos vamos a este bello lugar. Allí está la esencia de nuestro cristianismo. Y allí, concretamente en Jerusalén, ha estado un grupo de jóvenes de la parroquia de San Francisco Javier de Murcia. José Ayala es uno de los que han participado en esta peregrinación y el resultado, como era de esperar, una experiencia inolvidable donde ha refortalecido su fe. Escenifica y explica cada recuerdo que conserva en su mente de su viaje a Israel. Cada uno de los lugares santos se quedaron grabados en su retina. José Ayala visitó Jerusalén hace ya casi 2 años, pero aún no ha olvidado lo que supuso este viaje en su vida. El lago de Galilea, por ejemplo, la celda donde estuvo Jesús, el templo del Padre Nuestro. Son algunos de los lugares que más llamaron su atención, pero en esta peregrinación fueron muchos los sentimientos que experimentó. Su vida cambió tras pisar el monte de las bienaventuranzas o caminar por la vía de la cruz. No lo notas quizás allí, pero cuando vuelves sí que hay un cambio, hay como un cariño cada vez que escuchas el Evangelio, escuchas un lugar. Y luego también está el decir, está donde estaba el Señor, donde estaba Jesucristo. Entonces, el cambio es quizás decir, yo estuve allí cada vez que escuchas o lees el Evangelio o no sé, o piensas en cualquier historia de la Biblia, dices, yo estuve allí, yo estuve pisando el monte de la Bienaventuranza, estuve, yo qué sé, lago de Galilea, estuve en la barca, estuve, no sé. Viví como un poco la experiencia que tuvo él, no tiene nada que ver, pero sí que estuve en el lugar y algo, digamos, así mágico. Una magia que aún conserva cada vez que lee las páginas del Evangelio o visiona los vídeos de su peregrinación junto a su grupo parroquial. Sentimientos de alegría, de gozo y sobre todo de mucha ilusión que no duda en recomendar al resto de jóvenes. Es increíble y una experiencia increíble, pero que además va a aportarle a su vida, o sea, algo que cambia a todas las personas. No, nadie queda indiferente ante todos los lugares santos y ante lo que se respira allí, digamos. Y él mismo ya piensa en su segundo viaje a Tierra Santa, pero esta vez junto al resto de jóvenes de la diócesis de Cartagena. Ya saben, la cita con el musical No tengáis miedo será en Cartagena el próximo sábado 28 en el Auditorio El Batel, a las 6 de la tarde. Este será uno de los eventos que tendrán lugar esta semana en nuestra diócesis, pero les adelantamos muchos más a continuación. Ya saben que pueden enviarnos sus notas a haciendoiglesia@populartvmurcia.com y nosotros las publicaremos en nuestra agenda. El viernes 27 la ciudad de Lorca celebra una vigilia vocacional para toda la vicaría. Se hará en el Salón Parroquial de San Mateo de Lorca a las 8:30 de la tarde. También el viernes 27 de abril a las 9 de la noche, Eucaristía a la que asistirán todos los grupos de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Puente Tocinos. La celebración tendrá lugar con motivo de la Pascua. El domingo 29 de abril a las 10:15 de la mañana, la parroquia de San Pío X, junto con Cáritas Parroquias, organiza una jornada solidaria en familia. El miércoles 2 de mayo comienza la campaña de recogida de libros usados por Manos Unidas. Será en la plaza de Santo Domingo de la capital. Todos los libros recogidos se venderán en un posterior mercadillo, cuyos beneficios irán destinados a financiar una escuela en Zambia. El jueves 3 de mayo, el Seminario Mayor abrirá sus puertas para todos aquellos que quieran rezar junto a esta comunidad por las vocaciones al sacerdocio. Será a partir de las 9 de la noche en el Seminario San Fulgencio de Murcia. Abierto el plazo para la presentación al concurso de redacción literaria que lleva por título Mézclame, una iniciativa desarrollada por la Asociación Cultura y Mujer y dirigida a los alumnos de colegios e institutos de la región. Todos los interesados podrán inscribirse en la web de la organización www.culturaymujer.org.
Hemos llegado al final de nuestro tiempo. No queremos marcharnos sin antes agradecerles una semana más su fidelidad. Como saben, el próximo 1 de mayo será el primer aniversario de la beatificación de Juan Pablo II. Esta casa estuvo en Roma en aquellos momentos tan importantes para la Iglesia. Por eso la semana que viene ya les adelanto que una parte de nuestro programa estará dedicado a recordar aquel día y lo que ha supuesto este Papa para la sociedad. Precisamente con él y con el musical sobre su vida, que vuelve a llegar a nuestra región, nos despedimos. Por nuestra parte, nada más. Nos volveremos a ver el próximo miércoles. Que pasen una feliz semana. Creo que mi vida y el sentido de ella están junto a Dios. Dejaré todo y seguiré este nuevo camino. Ya he tomado la decisión. Fue en el mes de enero del pasado año cuando vimos por primera vez la vida del beato Juan Pablo II sobre un escenario. El musical No tengáis miedo fue el resultado del cariño y la dedicación de cerca de un centenar de jóvenes sobre la vida del pontífice. Y ahora, un año y medio más tarde, sus voces volverán a escucharse en la región de Murcia. Será el próximo sábado cuando en el Teatro El Batel de Cartagena se abra de nuevo el telón para mostrar la única obra musical sobre la juventud y madurez de Karol Wojtyła, conmemorando el primer aniversario de su beatificación. Porque fue el pasado 1 de mayo cuando una repleta plaza de San Pedro de Roma arropó al Papa que cambió el mundo. Y ya en los altares, los fieles murcianos volverán a rendir homenaje al beato Juan Pablo II a través de las canciones que transmiten los más importantes mensajes que marcaron su pontificado. Las puertas a Cristo.